Buenos días, licenciado Victoriano Arturo Gaviria. En el día de hoy vamos a tocar un temita de alguna actualidad, quizás no tan trascendente como los hechos políticos y jurídicos que azotan esta sociedad, pero no por ello de menor vigencia. Una agrupación, Alianza Pro Familia o Ciudadanos Pro Familia, que reúne a profesionales de distintas áreas, desde hace algún tiempo ha estado proyectando en las redes sociales una serie de libros de texto que se utilizan en nuestras escuelas secundarias y primarias, que los mismos aducen estas personas que promueven la ideología de género y, de acuerdo a alguna interpretación que ellos hacen, pues demeritan a la familia y a la concepción tradicional. Nosotros no vamos a entrar en discusiones de tipo religiosas ni siquiera consideraciones políticas al respecto, sino que en la mañana de hoy queremos aprovechar la expertise que usted tiene en materia educativa para ver cómo se compagina este tema con los fines de la educación panameña. A ver qué nos puede decir al respecto. Mire, es interesante lo que se está planteando en este concepto y nosotros debemos partir por preguntarnos qué es el ser panameño. Es una discusión que se ha planteado desde hace rato y que en algunos sectores se señala y se afirma de que no hay un perfil claramente establecido del ser panameño. Nosotros somos contrarios a ese nivel de pensamiento porque en la Ley 47 Orgánica de Educación se establecen cuáles son los fines, casualmente, de nuestra educación aquí en Panamá. Y cuando observamos esos fines de la educación que van a lograrse o deben lograrse a través de todos los niveles educativos, dosificadamente, nosotros vamos a encontrar que efectivamente se ubican allí lo que es el perfil del hombre panameño. Nosotros tenemos que señalar con claridad que este tema no es tratado a profundidad por los docentes. Lastimosamente es así. Los docentes están prácticamente acostumbrados a ir a la parte académica, pero se desligan un tanto del aspecto formativo y al desligarse de ese aspecto dejan a un lado lo que son los fines de la educación. Por ejemplo, si nos preguntáramos ¿para qué nos estamos educando? ¿Para qué vamos a los diferentes niveles? Hay un concepto único de los estudiantes en este caso e indirectamente también podemos decir que hay muchos docentes para obtener un título. Pero se olvidan, como decíamos anteriormente, de lo que es la parte formativa. Por ejemplo, entre uno de los fines observamos que se señala el tratar de formar una conciencia social en el individuo que se está educando, que vaya a garantizar la paz y tolerancia. Imaginémonos esto, paz y tolerancia a través de una conciencia social. Nosotros vemos a diario cómo nuestros ciudadanos demuestran la intolerancia. Y de eso hay constancia en los diferentes videos que casi a diario se pasan en algunos noticieros. También vemos que dentro de los fines está la reafirmación de los valores. Muchos dicen, no tenemos valores. Otros dicen acertadamente, los valores existen, pero que no se practican. Dentro de los fines de la educación está la reafirmación de esos valores éticos
esos valores morales, esos valores religiosos, que en suma su práctica nos van a dar una identidad de lo que es o lo que debe ser el panameño. Consolidar también la formación cívica, que es otro factor importante dentro de los fines. Consolidar esa formación cívica que nos lleva a la práctica del ejercicio de los derechos y los deberes de todos los ciudadanos. Si nosotros no inculcamos esa conciencia cívica que debe lograrse a través del conocimiento de la historia patria, a través de los problemas que hemos vivido como panameños, entonces nosotros no vamos a estar inmersos dentro de esa formación cívica. Y eso lo vemos en muestra a diario cuando las personas, a través de sus actuaciones, así lo dejan entrever. Este grupo que usted acaba de mencionar posiblemente nos da una luz en acierto, porque tenemos que a través de la educación se van consolidando estos fines. Pero ¿qué ocurre? La instrucción académica se va alejando de los mismos. Cuando, por ejemplo, los textos que se utilizan en los diferentes planteles para las diferentes materias no conllevan el contenido formativo para encaminar al estudiantado hacia el logro de los llamados fines. El fortalecimiento de estos valores familiares, nosotros nos quejamos. ¿Y por qué la actuación de este joven? ¿Por qué las actuaciones de la adolescencia en nuestro país? Porque no hemos podido tocar oportunamente esa consolidación, esos valores familiares, y muchos sí lo señalan con bastante puntualidad. Es que la educación comienza en la casa. Si eso es así, y si nosotros consolidamos esos valores familiares, el respeto hacia los padres, el respeto hacia los miembros de la familia, nosotros vamos logrando mucho para ir encaminados al establecimiento de ese perfil del hombre panameño, esa identidad del panameño, esa pertenencia del ser panameño. La conciencia nacional también es otro aspecto importante que tocan los fines de la educación, porque nos llevan a un reconocimiento de la soberanía que nosotros debemos tener como panameños. Y todos estos aspectos van a girar en torno a lo que es el conocimiento de la historia. Conocer nuestro pasado nos lleva a tener una conciencia nacional. Por ejemplo, mañana, ¿qué día es? 9 de enero. En los planteles educativos, ¿qué noción se da sobre el valor en Panamá de esa fecha gloriosa, 9 de enero? Prácticamente queda en el olvido. Y cuando hay actuaciones de los gobernantes por no poner al tanto al estudiantado de estos aspectos históricos, entonces se pierde la oportunidad de la creación de una conciencia nacional. No hace muchos años se eliminó la materia relaciones de Panamá con los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos ha tenido una participación directa y, por decirlo así, nefasta en la vida del panameño. Entonces algunos gobernantes en turno consideraron que no era importante que nosotros a nivel de la educación recibiéramos y o se impartiera qué relaciones ha tenido Panamá con los Estados Unidos, que para nosotros no es del todo positivo. Nuestros estudiantes deben crearse con una mente reflexiva, una mentalidad crítica, ¿verdad? Pero ¿cómo lo van a lograr? Aprendiendo al 2 más 2 o a la resta,
o a los acentos solamente, la instrucción académica es importante, pero también es importante lo que es la parte formativa, a como lo están estableciendo los fines de la educación. Si a través de los textos, el contenido de los textos, se va llevando ese mensaje, nosotros vamos a ir logrando todos y cada uno, que son 17 fines establecidos en nuestra educación. Pero ¿qué observamos? Textos recomendados por editoras extranjeras, y cuando nosotros vamos a ver el contenido de esos textos, los autores dejan de ser nacionales. En otrora, algunos autores, historiadores panameños, hacían señalamientos, si no bien concreto y exacto, pero eran próximos. Hoy en la actualidad podemos revisar las editoras, las casas editoras dirigidas, orientadas por extranjeros, y cuando vemos a ver el contenido se aleja de lo que se pretende en la educación en Panamá. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Educación? Regular con mayor exactitud la aceptación de esos textos, que de manera mecánica, debemos decirlo así, son recomendados y casi con un carácter obligatorio en los diferentes niveles. Más lo observamos en la escuela de la educación particular, en donde ya los estudiantes tienen su listado de la dirección, la administración imparte las instrucciones, cuáles son los textos, cuáles son las ediciones que deben de adquirir, y hasta incluso cuáles son los lugares que deben visitar los padres de familia para esa adquisición. La educación de este punto de vista está un tanto inmersa en lo que es el aspecto comercial, y por ese sentido nosotros nos alejamos cada vez más de los fines de la educación. Si nosotros no retomamos la finalidad que tiene la educación en Panamá, entonces en el futuro podemos ser de cualquier identidad menos de la identidad panameña. Recuerdo que para la década del 70, el INAH presentó a nivel de la UNESCO un proyecto donde se podía decir, según el contenido, que ahí estaba inmerso la identidad panameña. Pero un proyecto que no ha sido renovado hasta donde tengo conocimiento, y que se aleja un tanto de los fines de la educación. El mensaje para todos los educadores, que retomemos esta parte, Ley 47 Orgánica de Educación, o observar el decreto ejecutivo 305, que es el que establece el texto único de esta ley. En su artículo 10 nos señala todos los fines de nuestra educación, y que nosotros debiéramos ponerle un tanto más de atención. Que si bien es cierto, se ven como profundos a nivel de los grados que nosotros como educadores podamos atender, dosificamos el contenido de esos fines para ir conformando el hombre panameño, que nos hace mucha falta, y el Ministerio de Educación poner más atención a la aprobación de esos textos de editoras extranjeras. En efecto, usted ha centrado, licenciado Gavidia, la polémica, donde nosotros modestamente creemos que tiene uno de sus ejes. Usted puede discutir ideológicamente lo que se está enseñando o dejando de enseñar en nuestras escuelas. Cada uno de nosotros tiene una posición. Yo particularmente no soy contrario a incorporar los avances, lo que implica la modernidad, incluso en materia de la igualdad como derecho humano. Sin embargo, ese no es el problema aquí, o no es el enfoque que queremos dar a esta discusión. Usted ha hablado con acierto de una institucionalidad que tiene nuestro sistema educativo,
Y ojo, que los fines de la educación son parte de aquella Constitución Liberal Social del 46, no es una emanación, no es ningún invento nuevo ni revolucionario. Sin embargo, esa institucionalidad que ya es antigua no se cumple, en la medida que ahí se llama fortalecer la familia, allí se llama consolidar la nación panameña, ahí se llama a promover los valores. Entonces, a mí no se me ocurre que un libro de texto escrito por un docente o un autor nacional pueda simplemente impregnarse de ideologías extrañas o novedosas, sino que él mismo se insertaría en el ámbito de lo que es la cultura panameña y lo que es el sentido común de la ideología con la cual se enseña y se aprende en Panamá. Pero desde hace algunos años tenemos un fenómeno que usted ha destacado, que es la incursión de casas editoriales que consideran mejor o más económico la introducción de textos redactados fuera del país o por personas de otras nacionalidades que obviamente van a impregnar los mismos con su sentido común ideológico y cultural. Creo que ese es el problema. ¿Y por qué están primando esas casas editoriales? ¿Qué mecanismo de mercado salvaje se está aplicando? ¿Qué mecanismo de oligopolio se está utilizando para incitar el consumo de esos libros con preferencia a otros? ¿Qué problemas tienen los docentes y autores nacionales para crear y publicar? Y muchos de los que lo hacen se quedan con su publicación porque jamás serán los libros de texto ni recomendados y su participación en el mercado es simplemente minoritaria. Yo creo que ahí está el problema, más que en una discusión ideológica que ya toma ribetes de soberanía. Estamos en el marco de la globalización, que algunos como Zaffaroni definen como tardocolonialismo, hasta qué punto con una institucionalidad vigente que no hemos derogado, nos estamos haciendo eco de patrones extranjerizantes. Lo dejamos para el estudio y la consideración y en otra ocasión podremos abordar ya el tema de fondo de aquello en lo que estamos de acuerdo o en desacuerdo. Gracias.